Vamos a leer allí en el libro de Amós, capítulo 4, el verso 13. Amós, capítulo 4, y vamos a estar leyendo el verso 13. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra. Amós 4:13 dice: porque he aquí el que forma los montes, vale lo despacio para que le prestemos atención. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Vamos a leer otra escritura en 2 de Corintios, capítulo 10, del verso 3 al verso 6. 2 de Corintios, capítulo 10, del verso 3 al verso 6. Dice así la palabra. Aquí habla el apóstol Pablo. En ambas habla el Espíritu Santo. Amén. Dice así: pues aunque andamos en la carne, dijo el apóstol Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Vamos a hablar por su palabra. Padre Celestial, hemos leído tu palabra. Amén, Señor. Te pedimos, por cuanto tú eres el único que la puede interpretar, que seas tú dando la revelación de ella, el contexto de tu palabra, hablando a cada vida, a cada corazón, y que sea para beneficio de cada uno de nosotros, y que estemos dispuestos a recibir esa palabra. Lo rogamos a esta hora en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de este tema que hemos venido hablando en otras dos ocasiones: la mente de Cristo en usted. Amén. O sea que hoy hablaríamos de la tercera parte de este tema que hemos venido trayendo así los miércoles. No hemos podido terminarlo por tanta dificultad que ha habido por cuestiones de las cuarentenas y todo eso. Pero vamos a estar muy atentos a la palabra del Señor en esta noche. La verdad es que nosotros, cada uno de los que estamos aquí reunidos, quisiera tener la mente de Cristo. ¿Es verdad o no? Amén. Quisiéramos nosotros tener la mente de Cristo. Y en ocasiones anteriores yo he explicado y he dicho que el obtener la mente de Cristo, cada uno de nosotros sí la puede tener. Nosotros sí la podemos tener. Si ustedes sí creen ustedes que la podemos tener, Claro. nosotros sí la podemos tener. Pero eso no nos llega a nosotros así como por arte de magia, y que yo le oro al Señor por allá en un rincón y que un momento a otro me baja algo especial, que yo digo, acabé de obtener la mente de Cristo, qué maravilla. Eso no nos llega a nosotros así. Mire, la palabra del Señor habla en Romanos 1:20 acerca de que lo natural es tipo y sombra de lo espiritual. En lo natural siempre debe haber un esfuerzo para uno conseguir algo. Y en lo espiritual también. El Señor dice en su palabra: esfuérzate y
y sé valiente. Amén. Es verdad. También dice la palabra, mas el que persevere hasta el final, este será salvo. Ahora, una cosa que hay que tener en cuenta es que la palabra de Dios es una semilla. ¿Sí está bien o no? Eso lo dice por ahí Lucas. La palabra de Dios es una semilla. Y si es una semilla, se requiere de un terreno para sembrarla. Y ese terreno, en este caso, somos nosotros. ¿Sí está bien o no? Nosotros somos el terreno donde Dios siembra su palabra. Si el terreno, si usted coge una buena semilla de maíz y la siembra por allá en el desierto, eso no va a nacer. Allí, por más que sea buena la semilla, ahí no va a nacer. Si el terreno es árido, entonces no va a nacer. Yo la otra vez hice un viaje por allá, creo que ve por el llano, en unas partes, donde esa tierra no da, como dice popularmente el dicho, no da ni lástima. Eso en algunas partes son los peladeros, y en otras partes no produce sino un poco de, unas pencas, un poco de pencas que no sirven, pero para nada. Así mismo son las personas. La misma palabra del Señor dice que el sembrador salió a sembrar, que él tiró la semilla y la tiró, y una cayó en un terreno, no pasó nada. Así es. Pero en medio de toda esa, hay una muy poquita que cayó en buen terreno. Y cuando cayó en buen terreno, dice que produjo al 100 por 1. Entonces, esperamos ser nosotros ese buen terreno. Entonces, para uno poder tener la mente de Cristo, ¿qué es lo que debe pasar? Debe dejarse sembrar esa palabra. Es necesario que esa palabra sea sembrada en nosotros y que nosotros seamos ese terreno fértil donde la palabra de Dios pueda no solamente nacer, sino crecer. Y lo más importante que espera Dios de nosotros es dar fruto. Sí. Si no hay fruto, mire, no importa cuánto usted pueda sembrar, digamos así, un cultivo, usted lo ve crecer y usted está contento. Cuando usted lo ve florecer, usted aún todavía está más contento. Y cuando usted lo ve dar fruto, está todavía más feliz. Y cuando el fruto se madura y produce la cosecha, usted siente que no perdió el tiempo. ¿Qué hace el Señor? El Señor quiere que nosotros demos fruto y lleguemos a la madurez. Él envía su palabra para ser sembrada en nosotros. Y entonces, no solamente quiere, mire, ¿qué tal, por ejemplo, un ejemplo aquí que uno siembra un cultivo y que pase por todas las etapas de crecimiento y todo, incluso hasta florecer, pero después de todo no más se quedó en la florecida, y en la florecida las cosas se ven bonitas, ¿sí es verdad o no? Los que han vivido en el campo, yo he vivido en el campo, cuando florecen los cafetales, eso se ve bonito. Se ve bonito, uno dice, uy, va a haber una cosecha tremenda, eso se ve blanquito, todos esos cafetales hermosos, esas ramas llenas de flores, ¿sí? Esas ramas llenas de flores, uno dice, va a haber muy buena cosecha. Pero qué tal que no pase de florecer y cuando comience a marchitarse las flores y no produzca fruto, eso le causaría a usted un gran dolor y le daría pérdida. Cuando Dios envió su palabra, entonces Él espera no solamente que crezca, que eche hojas, que eche flores, sino que dé fruto. Y Él quiere que produzcamos al 100 por 1. Ahora, estamos hablando de la mente de Cristo en usted, ¿sí? Amén. Para uno tener la mente de Cristo, primeramente debe ser un buen terreno y dejarse sembrar de la palabra. Eso es lo que nosotros necesitamos. Ahora, pero el apóstol Pablo dijo allí en 2 Corintios 10:3, dijo que pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, dijo el apóstol Pablo. Entonces, cuando nosotros nos miramos al espejo, entonces vemos allí la casa
donde nosotros vivimos. O sea, esa es la carne. Así es. La parte física que yo estoy mirando aquí para allá y ustedes están mirando de allá para acá. Entonces, pero Pablo dijo, aunque andamos en esta casa de barro, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, Amén. sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Malos pensamientos. Pero sigue diciendo, derribando argumentos y todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Amén. ¿Verdad? Pero vamos a seguir adelante. Nosotros puede que nosotros vivamos en esta casa de barro, pero nosotros no somos el barro. Sí, sí, está claro, hermano. Nosotros no somos el barro, nosotros no somos que vemos aquí. Amén. Esta es la casa donde nosotros vivimos. Temporal. Si usted se pone a observar con detenimiento y no deja pasar las cosas por alto, se da cuenta que usted es un ser espiritual. ¿Sí saben Amén. ustedes que ustedes son seres espirituales? Así es. Somos seres espirituales aunque estamos en esta casa. Así es. Somos seres espirituales. Entonces, cuando Dios vino a hacer un trabajo en nosotros, cuando nos llamó a su palabra, es porque Él viene a hacer un trabajo y Él quiere hacer un trabajo en nosotros. ¿En cuál nosotros? En el ser interior, en lo que somos, o sea, en la parte espiritual. Entonces, se requiere de que haya un cambio en la parte espiritual para poder sujetar esta casa de afuera. Amén. Mire, Y no, de pronto suena oye, pesado lo que voy a decir, pero esta parte de afuera es el diablo. eso es verdad. ¿Ustedes qué dicen? No, que digan, hermano. Si no es verdad, no digan amén. Pero esta casa de afuera es el diablo. Amén, amén. Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Es un cuerpo Amén. de muerte, y el que trae muerte es el diablo. Dios trae vida en abundancia. Entonces, este diablo de afuera siempre se va a oponer Amén. es verdad. con la parte interna. Eso dijo el apóstol Pablo allá en Romanos creo que 7. Entonces se va a oponer a la parte interna, pero Dios comienza a trabajar en la parte interna y cuando crece el hombre interior, entonces sujeta este hombre exterior. Lo sujeta, este de aquí, esta parte externa le agrada todo lo malo. Sí, lo malo. Todo el pecado, todo Lo que es pecado, todo esto le agrada. Por eso necesita que el de adentro crezca Amén. para que el otro pueda menguar, para que lo pueda sujetar. Amén. ¿Quién va a vencer? Dominio propio, el Espíritu Santo. ¿Quién vence? Va pensándolo ahí. El Espíritu Santo en nosotros. Vence al que usted más alimente. Amén. Sí, eso es verdad, claro. Que tenemos dos boceadores Sí. y al uno lo ponemos a aguantar hambre y al otro le damos buen alimento. ¿Quién va a ganar? Sí, así mismo es. Si usted alimenta más el de adentro, va a sujetar el de acá afuera. También podemos alimentar el de afuera y dejar aguantando hambre el de adentro. Entonces, el que usted más alimente, ese es el que va a vencer. Entonces, el apóstol Pablo dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, el apóstol Pablo era consciente de que, y digo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, las armas de nuestra milicia, la milicia es un entrenamiento, ¿sí? La milicia es un entrenamiento. ¿Con qué fin se entrena? ¿Con qué fin se entrena a una persona? Entrenando. La entrenan para pelear, ¿sí está bien? Amén, así es. Eso es ¿Para qué verdad. entrenan los soldados? Pues para pelear, porque más. Está la milicia, ¿no? Pues, ¿Sí? Entonces, lo entrenan para pelear, tienen enemigos con el cual pelear. Entonces, pero el apóstol Pablo nos está haciendo saber a nosotros que nosotros también necesitamos un entrenamiento y que ese entrenamiento no es en la carne, sino en el espíritu. Digo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo creo que nosotros ya sabemos cuáles son las fortalezas. Uno tiene fortalezas. Voy a poner el ejemplo de una de ellas. Una fortaleza puede ser la terquedad.
¿Sí? ¿Sabían ustedes? Sí, señor. Esa es una fortaleza, la terquedad. El hombre está gripado y la esposa le dice, no se vaya a serenar, no vaya por allá porque el sereno al pronto le puede enfermar más. Y él dice, no, no me pasa nada. Y a la rata llega para morirse. ¿Sí? Ese puede ser una fortaleza, la terquedad. Es un ejemplo que estoy poniendo nomás, porque me entiendan. Así hay muchas fortalezas. Pero el apóstol Pablo nos dice a nosotros que hay que derribar una cosa. ¿Derribar qué? Argumentos. Que vayan en contra de la palabra. Mire, los argumentos sí que son una fortaleza bien tremenda. Eso es brava, sí, eso es verdad. ¿Por qué? Porque uno tiene la respuesta a todas las preguntas. Sí, señora. Sí. Entonces, lo más delicado del asunto de los argumentos es que se levantan contra el conocimiento de Dios. Amén, amén. Si una persona lleva un tiempo en una X iglesia, vamos a poner el ejemplo, una iglesia donde son vegetarianos, digámoslo así. Entonces uno coge y le va a querer mostrar la palabra y decirle, no hermano, es que espere un momentico, todo lo que entra al vientre va a la letrina y eso es escritural. Pero la persona como viene ya moldeada a la iglesia donde son vegetarianos, un ejemplo que estoy poniendo, entonces yo le estoy tratando de mostrar por la palabra que si come un pedazo de carne, que eso no tiene que ver con el alma, Amén. sino con el cuerpo, porque la palabra del Señor Jesucristo dice que todo, ¿sí? Hablando de todo lo que usted puede comer, que eso va a la letrina. Amén. Y entonces yo le voy a tratar de explicar eso a esta persona, pero esta persona ya viene con una fortaleza que se la incubaron a se la engendraron allá eso, donde estuvo. ¿verdad? Entonces, ese es un argumento que va en contra de la palabra, porque yo estoy hablando conforme a la palabra. La palabra dice, no, que va. Sí, señor. ¿Saben cuál es el argumento? El argumento es este. Y es que este es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo la ves? Este es el templo del Espíritu Santo. Pero yo le quiero decir una cosa. El templo del Espíritu Santo es el corazón del hombre. Amén. Eso es verdad. El alma, sí. ¿Y cuál corazón? El que bombea la sangre. El alma, sí. Entonces uno tiene que entender eso, ¿sí? Amén. Y si le ponen un corazón de otro paciente, ¿qué trata el corazón? Bueno, entonces uno va comenzando a mirar eso. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que necesitamos derribar esos argumentos. Entonces, ahora, Dios escogió del hombre el corazón. ¿Sí sabían ustedes? Así es, amén. Dijo, dame, hijo mío, tu corazón. Sí, Amén. así lo dice la palabra. Pero el diablo escogió la mente. Así es. El diablo escogió la mente Sí, eso es verdad. del hombre. Ese diablo es muy inteligente. Sí, sí. ¿Sabe por qué escogió la mente? Porque la mente es razonadora. Así es. Sí. Entonces usted ve una sombra por allá pasar y dice, ese parece como el hermano fulano de tal. No es esa es la hermana fulana de tal. Uy, no, eso no, ninguno de los dos parece como un espanto, un espíritu. Entonces, usted comienza a dar un poco de vueltas en la mente razonadora. Cuando escucha algo, entonces usted comienza a darle vueltas en la mente razonadora. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo lo pone a usted a razonar. Y cuando lo pone a razonar, mire, ¿cuál es el pescado sencillo? Allá en el templo, la hermosa, pasaba Pedro y creo que Juan, en el templo, la hermosa. Estaba, creo, con un cojo, un paralítico, y entonces él le dijo que le dieron ayuda. Y entonces Pedro le dijo, yo no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, anda. Sí, ¿y qué es lo que pasó? Si usted mira la palabra, dice que Pedro fijó en él sus ojos. Amén. ¿Para qué fijó en él sus ojos? Para percibir si tenía fe, para recibir la sanidad. Amén, Señor. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera utilizado la mente razonadora? Y bueno, este tipo, ¿cómo así que levántate y ándate? Y anda. ¿Cómo así que levántate y anda? Y yo nací inválido.
¿cómo que voy a andar? Este señor sí está loco, ¿sí? No hubiera pasado nada con él. Pero él, como tenía suficiente fe para ser sanado, entonces sencillamente resultó caminando. Amén. Entonces, la mente razonadora, cuando utilizamos la mente razonadora, entonces comenzamos a darle vuelta al asunto y tiramos cálculos. Sí. Amén, así es. ¿Sí? Pero seguimos avanzando. Ustedes saben que esto lo miramos la vez pasada, que tenemos dos conciencias. El consciente, que es que yo estoy consciente que lo estoy viendo a ustedes ahí, y que yo estoy hablando y tengo un micrófono en la mano, y ustedes están oyendo. Ese es el consciente. Y el subconsciente, que es una parte más interna. Entonces, con el consciente es que trabajamos nosotros y nos sirve de alguna manera para sobrevivir aquí en este medio que nos rodea. Amén. Si a usted le van a dar un empleo y le hacen una entrevista, no sé si harán entrevista ahora, pero le van a hacer una entrevista y dijo, usted va a manejar números aquí. ¿Cuánto es 5 por 4? Y usted le dice 35. ¿Le dan el trabajo? ¿Lo mandan para la casa? ¿Cómo así que 35 por 4? ¿Cómo así que 35? Entonces no sabe ni las tablas siquiera, no, porque usted va a manejar números aquí. Entonces usted lo mandan para la casa. Pero usted necesita saber cuánto es 5 por 4, ¿sí? Eso lo aprendimos nosotros aquí en la tierra. Amén, amén. Pero con esa primera conciencia, nosotros no tenemos la capacidad de entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a mirar el caso de Moisés. Así es, amén. Moisés tenía 40 años entrenado en la guerra en Egipto, estaba candidato a ser el próximo faraón, y Así es, él eso es verdad. trató de libertar a su pueblo, de defender a su pueblo, cuando estaba en todo el poder de su juventud. Y cuando él trató de defender a sus hermanos, ¿qué hizo? Mató a un egipcio y eso lo metió en problemas. Pero cuando él sintió que no estaba absolutamente capacitado para nada, fue aquí donde Dios lo llamó para que libertara al pueblo de Israel de 80 años. Sí, amén. ¿Sí ven? Así es. Eso no tiene lógica. ¿Cuál es más eficiente, una persona de 40 o de 80? Sí, de 40. Yo que está más joven, Sí, señor. tiene más ánimos, pero con el Señor no hay lógica. Dios necesitó de un solo Elías para derrotar 850 profetas falsos. Amén, así es. Un solo Elías, Sí, señor. Así es. uno que le creyera al Señor. Amén. Señor, amén. Con uno que le crea al Señor es suficiente. ¿Sí? Amén. Entonces, ahora, cuando nosotros cogemos con la mente razonadora, estamos hablando de la mente de Cristo. ¿Sí está bien? Estamos hablando de la mente de Cristo. Cuando nosotros tratamos de aplicarle el razonamiento a la palabra de Dios, entonces nosotros nos basamos. ¿Cuántos me están oyendo? Amén. Cuando nosotros tratamos de aplicar el razonamiento a la palabra de Dios, siendo que la palabra de Dios es un libro 100% espiritual, entonces a nosotros no nos dan los cálculos que nosotros tenemos grabados acá. No nos dan los cálculos. No nos dan los cálculos. Entonces eso se levanta en contra del conocimiento de Dios. Amén. El conocimiento de Dios es la mente de Cristo, es la palabra de Dios. Amén. Entonces, eso nos impide a nosotros muchas cosas. Amén, amén. Si a usted le dicen, yo necesito pasar al otro lado, yo necesito pasar aquí por el río, al otro lado, pero no hay un puente. Y entonces alguien le dice, pues camine, digamos así, alguien resultó a un lado suyo y le dice, pues camine por encima del agua y pase al otro lado. ¿Qué haría usted? Pues razona ahí. Digo, pues lo peor es que no sé De ni una siquiera razón nadar, ahí, ni de siquiera sé una. nadar. No, yo no incapaz. Sí, usted dice, No, lo yo peor es que no. ni siquiera sé nadar. ¿Sí vieron lo tremendo? ¿Qué hubiera pasado si el apóstol Pedro hubiera comenzado a tirar cálculos cuando Jesucristo le dijo, camina? Y comenzó a caminar sobre las aguas. Sí, amén. No hubiera caminado nada. Amén. Nosotros tenemos muchos, no sé si llamarán prejuicios,
en nuestra vida cosas que hay que depurar, que hay que limpiar de nosotros, que nos perjudican a nosotros en la vida espiritual. Amén. Así es. Cuando Dios dio una promesa, entonces uno no la razona, uno la cree, Amén. porque Él cumple todas sus promesas. ¿Qué se requiere? De que uno las pueda creer. Amén. Pero ¿sabe qué? Nosotros sacamos argumentos. ¿Qué hubiera pasado si el apóstol Pedro hubiera dicho, bueno, que camine sobre las aguas? Venga, pero es que yo acabé de tener una discusión con mi esposa, ¿sí? Y salí bravo de allá. La otra es que no he orado estos días, me la he pasado pescando, tampoco he hecho ningún ayuno. Él seguro no hubiera caminado por ninguna aguas. Es más, cuando comenzó a caminar y comenzó a ver que las olas se movían y comenzó a ver, como que dice, a razonar. Sí. ¿Por qué cree que se hundió? Sí, porque le dio miedo. Porque comenzó a razonar y dijo, uy, tremendo, increíble, yo estoy caminando sobre las aguas, no puede ser. ¡Tan! Se hundió. Sí, perdió el alma. Si ven que los argumentos, los razonamientos Amén. Gloria a Dios. se van en contra de la palabra de Dios Así es. y son los que nos impiden a nosotros, avanzar, Amén. avanzar espiritualmente. Eso es lo que nos impide a nosotros. Amén. Entonces, tenemos que, ahora, tener la mente de Cristo. Puede uno decir, es que yo adquirí más conocimiento esta vez, me aprendí otros versículos más de la Biblia. No, eso está bien, nada en contra de conocer más de la palabra de Dios, eso está bien. Pero aparte de eso, es poderla creer, ¿sí? Amén. Poderla creer de corazón. Amén. Eso es lo que necesitamos nosotros, avanzar. Ahora, vamos a ir avanzando porque el tiempo apremia. Dijo el Señor en su palabra, porque los que son de la carne piensan ¿en qué? En las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Sí? Amén. Entonces, miren, Así es. miren, nosotros en la vida natural siempre hemos puesto el ejemplo que en la vida natural es como en la vida espiritual. ¿Sí está claro o no? En la vida natural es como en la vida espiritual. Amén. En la vida natural comenzamos gateando, después comenzamos a caminar, ¿sí? Está bien. Y vamos creciendo físicamente y vamos llegando a la madurez. En la vida espiritual es lo mismo. Nosotros comenzamos gateando espiritualmente hablando. Amén. Después va llegando el momento en que ya vamos madurando hasta llegar a una madurez y una solidez espiritual. Amén. ¿Sí? Cuando ya estamos sólidos espiritualmente, entonces, digámoslo así, entonces vamos dejando a un lado todas esas cosas que nos impiden a nosotros avanzar espiritualmente. A mí me gusta poner ejemplos sencillos. Cuando uno no tiene madurez, entonces el vecino del frente comenzó a hablar mal de mí y dijo que ese era un evangélico falso. Entonces uno dice, bueno, el Señor que tiene que estar hablando de mí, es que el Señor no tiene por qué estar hablando de mí, él ni siquiera me conoce. ¿Él acaso va conmigo a la iglesia? O él anda detrás de mí a ver cómo es que yo estoy viviendo. Yo he dado testimonio, entonces esa noche usted no puede dormir. Y le da vueltas y le da vueltas. Pero deje pasar un tiempo y sigan hablando de usted. Usted duerme tranquilo, la verdad. O yo no sé si a usted le pasará que no pueden dormir todavía. ¿Sí? Usted dice, eso no pasa nada. Y tiene que decir, y una cosa es que hable el vecino del frente, otra cosa es que hable el mismo hermano de la iglesia de uno. Y eso es más duro. ¿Sí? Eso es más duro. Pero usted va superando esas cosas. Amén, así es. Usted va superando, y si no la supera, entonces ahí de qué preocuparse. Porque ¿cuándo es que va a madurar? Sí. Señor, amén. Y yo tengo unos niños, tengo mi niño ahora, las niñas lo molestan, y ya le digo, no papi, eso no le presta atención a eso, vaya madurando. Y yo digo, bueno, yo voy a obligar a madurar.
todavía aguanta, pero cuando va creciendo, cuando llegue el tiempo que ya él va a superar esas cosas, ¿sí me entiende? Así como en la vida natural, también es en la vida espiritual. Amén. ¿Usted cree que Jesucristo le preocupaba mucho que porque le dijeran algo? No. Más tranquilo. Él finalmente dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Hasta ahí Amén. Así tenemos es. que llegar nosotros. ¿Sí? Ahora, pónganle mucho cuidado. Vamos a ir avanzando por el tiempo. Ahora, pónganle mucho Así cuidado. es. Nosotros estamos hablando de la mente de Cristo en usted. Amén. Ahora, el pensamiento es la única actividad que la mente posee. El pensamiento es la única actividad que la mente posee. El pensamiento es creador. ¿Sabían ustedes eso? Amén. Así El es. pensamiento es creador si ese pensamiento viene de la mente de Cristo. Miren, hay pensamientos buenos y hay pensamientos malos. Así es. Los pensamientos buenos vienen de Dios, los pensamientos malos vienen del diablo. Un pensamiento bueno que viene de Dios le dice, usted tiene una esposa, porte bien con ella, Amén. Así sea es. comprensivo, trate de entenderla, esto y lo otro. Si le dice que no sirve para nada, pues eso, no se preocupe mucho por eso. Le pare bolas. Se echa para adelante, siga para adelante. Y no va a dañar el hogar por eso. Amén. Entonces es Dios. Pero cuando es el diablo el que está colocando de pensamiento, le dice que no sirve para nada. Vea, está llena de mujeres bonitas. Este Bogotá lleno de mujeres bonitas. Entonces resulta de que entonces ¿para dónde lo está enviando uno y para dónde lo está enviando el otro? Sí, ¿Sí? así es. Amén. O sea que hay un pensamiento y hay otro pensamiento. Pero mire lo que dice la palabra, lo que leímos al comienzo, donde nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Miren, o sea, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, ¿sabía que nosotros tenemos un poder muy grande o no sabía? ¿Cómo se llama ese poder? Libre albedrío. Ese poder lo tenemos cada uno de nosotros que estamos aquí. Y por encima de ese poder, ¿cómo le parece que no pasa Dios? ¿Sabían ustedes eso? Así es. Por encima de ese poder no pasa Dios. ¿Por qué? Porque yo hago lo que quiero. Acepto lo que quiero o rechazo lo que Eso quiero. es verdad. Amén. Y si yo no quiero aceptar a Dios, Dios con todo su poder a mí no me puede salvar. ¿Sí sabían eso? Así es verdad. Dios con todo su poder no me puede salvar porque no es que yo soy el que decido. El Señor dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y Él abre la puerta, ¿quién la abre? Nosotros. Y abre la puerta, ¿la abre quién? La abrimos nosotros. Entonces Él puede entrar, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Sí ven? Entonces nosotros somos los que decidimos, nosotros somos los que tomamos la decisión. Póngale cuidado. Así es. El pensamiento es la única actividad que posee la mente. El pensamiento es creador si ese pensamiento viene de la mente de Cristo. Pero si el pensamiento no viene de Dios, sino que viene del diablo, no es creador sino pervertidor. Así es. ¿Sí? Es un pensamiento pervertidor. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hacer? Llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si esos pensamientos son malos, entonces rechácenlo. Si ese pensamiento está correcto, entonces acéptelo. Dijo el Señor en su palabra, pensad ¿en qué? En todo lo bueno, Amén. Así es. en todo lo de buen nombre, Así es. Amén. en todo lo correcto, en eso pensar. ¿Por qué dice pensar? Porque Meditar. todo lo que tenga, depende de todo lo que tenga en su mente. Yo lo he dicho otras veces,
lo que tenga en su mente, ese es el programa que tenemos nosotros. Nosotros vamos como un computador. Amén. Sí, un computador. Si no tiene ningún programa, usted no puede hacer nada por bueno que sea. Así tenga una memoria RAM de 32 gigas, unos 3 discos duros de 2 teras, ¿sí? 6.000 gigabytes de almacenamiento. Si no tiene ningún solo programa y no tiene sistema operativo, ahí no sirve para nada. Y ahora, eso le sirve para trancar la puerta. ¿Sí? Así sea un computador de 3 millones de pesos. Así somos nosotros. Dependiendo del programa que tengamos, así mismo obramos. Si tiene el programa del chisme, si uno tiene el programa del chisme, pues entonces sí puede trabajar eficientemente como un buen chismoso. Si no lo tiene, entonces no hay forma de que el diablo y la persona, una persona que sienta frente a un computador y él es el que maneja los programas. Si tiene el programa de hacer diseños, entonces él hace un diseño, lo maneja una persona y puede hacer un diseño. Si nosotros tenemos un programa del diablo, entonces es el mismo diablo el que nos maneja a nosotros. Sí, él nos maneja a nosotros. Pero ¿sabe qué dijo el Señor? No os conforméis a este siglo, Amén. sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así como nosotros pensamos, así somos nosotros. Depende de lo que tengamos en la mente, así obramos nosotros. ¿Sí está bien? Amén, así es verdad. Entonces, el pensamiento es la única actividad que la mente posee. Ponle mucho cuidado para que entiendan esta parte. El pensamiento es causa. Y causa es lo que se considera como fundamento u origen de algo, motivo o razón para obrar. Mire, el pensamiento es un fundamento, ¿sí? Mire, el pensamiento es un fundamento, ¿sí? Mire, esto es un fundamento o un cimiento. El pensamiento es un cimiento. ¿Y para qué es un cimiento? ¿Será que hay un cimiento como para nada? ¿Para haberlo enterrado ahí? No. Usted necesita colocar algo encima de este cimiento. ¿Sí? Vamos a decir, usted necesita colocar una casa. Usted necesita el cimiento para colocar una casa. Bueno, vamos a ir mirando, ponle mucho cuidado. El pensamiento es causa, y causa es lo que se considera como fundamento u origen de algo, motivo o razón para obrar. O sea, más sencillo, el pensamiento es como la base o el comienzo de algo. ¿Sí está bien? Amén. El pensamiento es el comienzo de algo. Entonces uno le llega la idea. El pensamiento primeramente llega como una idea. Así es. Usted dice, hoy me llegó una idea, se me prendió el bombillito. Claro, el negocio bueno es una venta de buñuelos ahí en todo ese crucero. Ahí, ese es el punto. Lo dice así. Sí. O sea, le llegó la idea. Y ya. Entonces usted forma el pensamiento, y el pensamiento es una base. Así Entonces es. cuando usted le da trascendencia a ese pensamiento, Sí, es verdad. ¿qué termina haciendo usted? Porque todavía no lo oye. Vendiendo buñuelos. Sí, sí, ¿Está claro? Sí, eso es lo que usted hace. Entonces usted comienza a organizar todo, usted se compra el brindador, usted, aunque no sé, usted con quién hablo por aquí, por el alcalde y listo, consigue no sé si el lugar y ahí termina haciendo sus negocios, ¿sí o no? Así es para todo. Así es. Si le metió en el pensamiento algo malo, entonces eso también lo hace. Si ve que el pensamiento es una base, Así es. el pensamiento es un fundamento donde se apoya algo. Un fundamento es algo donde usted va a construir algo. ¿Sí está claro? Así es. Bueno, sigamos avanzando. Entonces, ponle mucho cuidado. Las experiencias que encuentras en la vida diaria son efecto de esos pensamientos. ¿Sí me entendieron? Amén. Las experiencias que encuentran en la vida diaria
son efecto o el resultado de esos pensamientos. Alguien tuvo un pensamiento que no hay como participar de las protestas. Entonces él coge y se alista un pasamontañas, que no le vean sino los ojos, y se alista un garrote para quebrar vidrios, y entonces él se va para las protestas. ¿Sí? Y entonces él cuando se va para las protestas, él puede llegar con un garrote, un ojo morado, o puede llegar a todo aporreado, o puede que lo maten en la protesta. ¿Sí? Es que todo depende de lo que uno se deje llevar. Él creó primeramente un fundamento. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Amén, así es. Él creó un fundamento y él actuó conforme a ese fundamento. Amén. Si el pensamiento que él tiene es comprarse una casa, esa persona se compra esa casa, hace todo lo que pueda para lograr lo que él quiere, Ya lo tiene en la mente. pero se requiere, porque eso lo tiene en la mente y es un fundamento, y él cada vez le da forma a ese pensamiento. ¿Sí está claro? Amén, así es. Pero vamos a seguir avanzando, ponle mucho cuidado. Hay que tener en cuenta esto. O sea, las experiencias que encuentras en la vida diaria son efecto de esos pensamientos. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa. El diablo es real. Amén. ¿Sí lo creen así? Amén, eso es verdad. ¿Cuál es más real, Dios o el diablo? Todos dos. Van pensándolo ahí. Si usted cree que hay un Dios real y que se llama Jehová de los ejércitos, le dice, o el Dios de los ejércitos, entonces también tiene que creer que hay un diablo, porque entonces Así ¿con quién es. va a pelear? ¿Con Así quién es. van a pelear los ejércitos de Dios? Entonces, y el diablo trata de poner a usted a negar La palabra. la palabra. Amén. El trabajo de él es ese. ¿Sabía usted que el diablo es un trabajador bueno? Así es. Es bueno. Eso es verdad. El diablo de lo malo es hasta bueno, en cierto sentido, ¿sí? Pero para lo malo. Porque él hace su trabajo y lo hace bien hecho. Así es. Por eso nosotros necesitamos, si nosotros comenzamos a caminar en la palabra, nosotros tenemos que hacer el trabajo bien hecho. Amén. No lo podemos hacer a medias porque defraudamos a nuestro Padre. Amén, así es. ¿Sí? El diablo hace su trabajo, lo hace bien hecho. Él se complace en la maldad. Él está ocupado las 24 horas del día en los cristianos. Va a tratar de hacerlos caer, hacer todo lo posible. El trabajo de él es hacernos caer a nosotros. Ese es el trabajo de él. Entonces, él le mete a usted pensamientos negativos. Él le mete a usted temor. Ese es el trabajo Así de él. es, amén. Pero Dios nos está diciendo a nosotros, no tengas miedo, no tengas temor, porque yo soy tu guardador. Amén. Yo te acompañaré todos los días de la vida hasta el fin del mundo. Lo dice Dios. Clama a mí. Vale, mucho cuidado. Vamos a ir mirando algo aquí. Amén, gloria a Dios. No acepte el miedo, porque el miedo es un demonio Sí. que viene de la quinta dimensión. ¿Me oyeron? Imagínate, vea, pues. No podemos aceptar nosotros el miedo, Amén, eso es verdad. porque el miedo es un demonio que viene de la quinta dimensión. Vamos a leer una escritura allí en Génesis, Quinta Capítulo. dimensión, imagínense eso. capítulo 9 Génesis capítulo y el verso 2. Génesis, capítulo 9, el verso 2. Tremendo de... Mire lo que dice acá. Aquí lo dice Dios y lo que dice aquí es verdad. Dice, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, y en vuestra mano son entregados. Cuando, mire, cuál es cuidado.
Aquí está diciendo el Señor, lo está diciendo Dios, Amén. que el temor, ¿sí? El temor que, mejor dicho, en otras palabras, los animales le tendrán temor a usted. Por ahí dice la ciencia, y es verdad, el animal, ¿cuál será el animal más peligroso? El hombre. Ese es el animal más peligroso. Y el temor, ¿sabe por qué los animales tienen temor? Le tienen temor al ser humano, porque el Señor lo dijo allí. Pero vamos a ir avanzando aquí, ponle cuidado. Mire, cuando usted tiene miedo, está colocando al diablo más alto que Dios. ¿Cuántos me oyeron? Cuando usted tiene miedo, está colocando al diablo más alto que Dios. ¿Por qué? Ponle cuidado. Porque Dios puso el miedo en los animales. Cuando vieran al hombre, porque el hombre es la imagen y la semejanza de Dios. Amén. Pero cuando usted, siendo la imagen y la semejanza de Dios, le tiene miedo al diablo, usted está colocando al diablo por encima de Dios. Tremendo eso. Mire, eso es delicado. Sí. Amén. Voy a poner un ejemplo aquí sencillo. De usted que yo siempre pongo el ejemplo del matrimonio porque es el ejemplo más claro. Y la palabra del Señor es un matrimonio. Entonces, mire, si el hombre, entonces este personaje, de aquí, se va a casar con esta hermana de acá, pero ella tiene 2 hijos. Entonces él le dice a ella, no me preocupe que yo veo por usted y sus hijos. Yo me voy a esforzar y voy a trabajar fuertemente y yo soy muy buen trabajador. Entonces ella va y le cuenta a otras hermanas y le dice, la verdad es que estoy preocupada. ¿Por qué está preocupada? Porque es que la verdad es que yo siento que no vamos a morir de hambre. Tiene miedo. ¿Usted cree que ese hombre se casa? Porque Dios una vez ya está desconfiando de él. ¿Sí? Ya está desconfiando de él. Pero vamos a ir mirando una cosa aquí. Bueno, mucho cuidado. Vamos a leer allí en Deuteronomios 2. Deuteronomios 2, Deuteronomios 2. 25. Está bueno, está bueno. Deuteronomios 2, 25. Dice así. Lo dijo el Señor. Deuteronomios 2, 25 dice aquí. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto, ¿sobre quién? Sobre los pueblos debajo de todo el cielo. Los cuales, ¿sí están ahí, hermanos? Ya, hermano, ya. 2.25, ¿no, hermano? Sí, 2.25. Dice, hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán. ¿Y qué? Ese es el Y se diablo. angustiarán delante de ti. ¿Sí? Mire lo que hace el Señor. ¿Qué hizo el Señor? Dios permitió y Dios colocó el temor del pueblo de Israel sobre las demás naciones. Cuando las demás naciones escuchaban, se daban cuenta que el pueblo de Israel estaba cercano, ellos tenían temor. ¿Sí? ¿Sí es verdad o no? Ellos tenían temor porque Dios mismo colocó el temor en estas personas para que le temieran al pueblo de Dios. Eso lo aconteció en la antigüedad, pero ponle con mucho cuidado. Dios permitió que los pueblos sintieran temor cuando se nombraba Israel. ¿Por qué? Porque Israel estaba con Dios. Pero cuando Israel cayó, un demonio vino y les infundió temor de los amorreos y de los egipcios. Recuerden que hubo un momento donde el pueblo de Israel, cuando estaba apartado de Dios, entonces comenzaron a tener temor ellos. Exactamente. Y ellos sembraban un cultivo y estos otros amorreos venían y le robaban el cultivo. Sí, así es. Pero en otro tiempo no era así, porque el temor de Israel estaba sobre los pueblos que los perseguían, le tenían temor al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos, Amén. porque Dios era su escudo Amén. y su fortaleza. Así es con nosotros. Amén. ¿No le tenían temor los filisteos a Sansón? Sí. Y era un solo hombre. Sí. Sí. Amén. Entonces, mire, Es verdad. ponle mucho cuidado.
no tenga miedo, porque hay una cosa muy tremenda. Cuando usted tiene temor y le tiene temor al diablo, entonces, ¿qué es el temor? Hace unos días alguien me mandó un video. Yo dije, bueno, amenazando, un hombre diciendo allí, vamos a perseguir los cristianos porque los cristianos los vamos a borrar y que no sé qué. Alguien me dijo, este video lo mando yo para que lo miren. Entonces yo le dije, eso no puede preocuparse porque hasta que Dios no permita una cosa, el diablo no puede obrar. Eso es verdad. Eso no puede uno preocupar. Hay que estar ¿Qué es lo que pasa? Porque eso puede repercutir en temor en uno, y cuando uno tiene temor, ¿sí? Miren, el temor Es cosa brava. es lo Miedo. contrario ¿a qué? A la fe. El temor es lo contrario a la fe. Y si usted, ahí tenemos dos, Es bien gallito. ¿sí? Entonces, miren, Queda bien. entonces aquí tenemos fe y aquí tenemos temor. Bueno, yo no sé si escribe así. Aquí tenemos la fe y aquí tenemos temor y aquí tenemos el personaje. Si este se inclina por la fe, Está tranquilo. la fe es de Dios. ¿Sí está bien o no? Amén. Mire, y Dios le mandó a decir a este, tenga fe. ¿Sí está bien? Así es. Tenga fe. Si tiene fe, me está creyendo a mí. Pero aquí hay otro patrón. Satanás. Siempre haciendo su trabajo mal. Sí. Aquí uno que es el que da la fe y el otro es el que pone temor. Así es. Entonces el Señor le dijo a este, tenga fe en mí, si usted tiene fe, me cree a mí. El otro dice, no, te voy a meter temor, si tiene temor, cree en mí. El temor es contrario a la fe. ¿Sí está claro? El temor es contrario a la fe. El temor es una fe negativa. Señor, sí, así es verdad. No temas. Si el Señor dice, clama a mí, yo te responderé. Si el Señor dice que Él es el médico, los médicos, digámoslo así para que me entiendan, que no se preocupe, que por su llaga ya fuimos nosotros curados. Entonces, lo que tiene que hacer el creyente es creer. Amén. Así es. Pero si usted tiene una fe negativa, entonces cualquier cosita usted le pone una fe negativa. Le comenzó un dolorcito de barriga y usted dice, sí, lo que yo sospechaba, sí, tengo un cáncer. Pues se muere. Se montó la película. Ya, cayó. le pegó al diablo. Eso puede ser que le cayó pesada la comida en un momento y usted lo Así convirtió en es. un cáncer. O sea, le puso fe negativa. Amén. Eso es verdad. Pero el Señor dijo, Positivos. por su llaga ya fuimos nosotros curados. ¿Sí? Por su llaga ya fuimos Tremendo eso. nosotros curados. Mire, porque mire lo que ha dicho el Señor. Vamos a leer allí en Isaías 41. Isaías 41. Tremendo. Isaías, el capítulo 41 y el verso 10. Isaías 41. El verso 10, mire lo que dice acá. Está hablando Dios, mire lo que dice. Y nos lo está diciendo a nosotros. Amén. Eso es verdad. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Sí? Miren, ponle cuidado. Amén. Sí. No temas, porque ¿quién está con nosotros? Dios. ¿Sí está bien? Amén. Entonces usted va a pasar y se va a meter por una cuadra allá, bien peligroso. Y resulta de que para allá hay una pandilla, y esa pandilla tiene un jefe, el más malo de todos. Pero resulta que él es amigo suyo y le digo, eso no le envió papá que yo voy con usted. Usted anda tan tranquilo por allá. Cada que pasa él, todo el mundo le rinde la venia al patroncito. Usted anda con el patrón. Y eso es la parte natural. El hombre no tiene nada seguro. ¿Cuánto más usted debería estar confiado si el que lo está
que el que está con usted es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuando hay temor, entonces le está dando la honra al diablo. Así es. Porque el Señor está diciendo, no temas. ¿Sí lo dice sí o no? Amén. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, Amén. que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi Amén. justicia. Gloria a Dios. Tremendo. Así es. Dígame si eso no es una garantía. ¿Sí? Eso es una gran garantía. Entonces, Gloria a Dios. si Él nos da esa garantía y usted tiene temor, entonces le está dando la honra al diablo, porque el temor es lo contrario a la fe. ¿Sí está bien? Así es. O sea, que el miedo destruye la fe, lo cual quiere decir destruye la confianza en Dios. Ese temor es una nube que está tapando el sol, y el sol es Jesucristo. ¿Sí lo ven así? Amén. Y cuando el temor tapa a Jesucristo, usted lo único que tiene que hacer es quitar esa nube de miedo y de temor, Así es. Amén. porque esto es causa del pecado. ¿Y pecado es qué? Incredulidad. Amén. Pecado es no creerle al Señor. Pero todo comienza por la mente. Así es. Todo comienza con un pensamiento que el diablo le mete a usted. Así es. Pero yo le Amén. digo una Es cosa. verdad. A mí me ha parecido de las cosas más, de los espíritus más bravos, el espíritu de celos. Me ha parecido de los espíritus más bravos que hay. Porque usted ve cosas donde no las hay. Sí. ¿Sí? Con celos usted no ve cosas donde no las hay. Es Es un demonio terrible. Y es un demonio atormentador. Usted no puede dormir. No puede dormir. Entonces, pero es el mismo diablo. Es el mismo diablo haciendo su trabajo. Y el diablo es un buen trabajador. Y estamos hablando de la mente de Cristo en usted. Yo no sé cuánto tiempo tengamos, pero ya ahí lo dejamos. Dice acá. La mente es creadora. ¿Sí? Estamos hablando, oye, la mente es creadora para aquellas personas que han recibido el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Está claro o no? Porque si no, usted crea las cosas es para mal. Le crea cualquier cosa. Uno, dijo el Señor en su palabra, no recibís porque no pedís. Y cuando pide mal. ¿Para qué? Para gastar en sus deleites y en sus diversiones y todas estas cosas. Entonces, digo, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? En lo que no aprovecha. ¿Sí? O sea, lo único que aprovecha es la vida espiritual, Amén. que viene de parte de Dios. Siempre, Dios. Pero ponle pues cuidado. La mente es creadora si esta mente, si está allí, la mente de Cristo. Y las condiciones, póngale mucho cuidado que esto es importante para que lo tenga en cuenta. Porque mire, el resultado de nuestros pensamientos, ¿sí? El resultado de nuestros, depende de lo que usted piense, así eso marca su futuro, su presente y su futuro. ¿Sí está bien? Mire, y las condiciones, el ambiente donde usted se desarrolla, todas las experiencias en la vida son el resultado de nuestra actitud mental, habitual Amén. y predominante. Hay mucho cuidado. Las condiciones, el ambiente donde usted se mueve, ¿sí está bien? Así es. El ambiente, el medio en que usted, que lo rodea a usted, tiene que ver mucho con los pensamientos, ¿sí está claro? Sí, Señor, amén. Claro. Entonces, recuerda que tenemos el poder de rechazar o tenemos el poder de aceptar. Amén. Nosotros tenemos ese poder dado por Dios, nuestro Amén. libre albedrío, libertad de escoger. Yo escojo qué quiero o qué no quiero. Entonces, el medio que lo rodea a usted, eso de alguna manera lo está influenciando a usted. ¿Sí sabía usted eso? Sí, Señor. Así es verdad. Usted tiene una idea de algo y a usted le parece que ese señor es buena gente. No dice, ese señor es buena gente. Pero entonces se junta con personas que le tienen odio a ese señor
Y entonces comienzan a hablar mal del Señor, termina usted odiando también al Señor. No, en serio, así es. Amén, ¿no? ¿Es ¿Verdad? verdad? Así Y estamos hablando de algo que es es verdad. real. Sí, eso es Entonces, verdad. si es que lo influencian a uno, Sí. lo influencian a Por uno. eso uno tiene que estar. ¿Cuántos no salen a las protestas influenciados por alguien? ¿Sí? Se gana un varillazo por allá y después de estar usted tranquilo en su casa, se fue a protestar. Sí. Entonces, ¿eso por qué? Alguien lo influenció a él. Entonces, el entorno que lo rodea a usted, mire, por eso el mensajero dijo así: mire que la amistad de sus hijos sea con niños cristianos. ¿Sí? Sí, Señor, amén. Pero es un tiempo muy difícil y hay que saber manejar esa situación. Porque usted le toca hacer un trabajo grande con sus hijos, porque ellos están estudiando, ya van a relacionar con más personas, pero usted tiene que depurar ese espiritico, ¿no? ¿Para qué? Porque le toca a usted instruirlo en el camino, y más en este tiempo tan tremendo que estamos viviendo. Entonces, mire, Los peligrosos. ahora, la mente es creadora, si está allí la mente de Cristo y las condiciones, el ambiente donde usted se desarrolla. Todas las experiencias en la vida son el resultado de nuestra actitud mental habitual o predominante. Mire, ponga mucho cuidado. Como usted vive, sus Así condiciones de hogar, su economía, el trato con su esposa o su esposo, esto es el resultado de su pensamiento habitual. Tremendo. Usted coge y piensa en algo y usted comienza a irle dando forma a ese pensamiento. Y después de darle forma a ese pensamiento, eso luego lo trae usted a existencia. ¿Sí sabían eso? Nosotros traemos a existencia lo que tenemos en nuestra mente. Así es. ¿Ustedes se acuerdan que comenzamos a hablar de un proyector? En algún momento estuvo en la mente, puede que no lo hubiéramos Varios conseguido. días estuve en la mente de proyectores. ¿Sí? Otros tuvieron en la mente un televisor, ¿sí? Pero yo no tuve en la mente un televisor, un proyector. Amén, amén. Comenzamos a madurar la idea, comenzamos y ahí está, Amén. ahí está. Hicimos comprar un computador Así es con y yo le pregunté a lo que fue a Daniel, me dijo el mejor un portátil, ahí está. Y es que uno trae las cosas, uno las trae a asistencia, así es todo. Así es todo. Y yo dije, yo creo que nosotros vamos a volver a congregar en la misma parte donde estábamos. Y aquí estamos. Después de un año. El local nos estaba esperando otra vez. ¿Sí? Gloria a Dios. Todo lo que usted tenga en su mente, usted lo trae a existencia. Yo dije una vez, ya quedamos estrechos en ese carro. Necesito un carro de 7 puestos. Y ahí está. Amén, amén. ¿Sí? Lo que uno tiene en su mente, eso lo trae a existencia. Y eso no solamente para mí, para todos ustedes. Podemos crear las cosas buenas. Así es. Antes de comprarme ese carro Sprint, yo había dicho a mi hermano allá en Cali, le dije, yo quiero un carro Sprint. El carro que quiero es un Sprint. Y tiene que ser azul o verde. Y lo conseguí, el Sprint azul. Y ahí Uno, está. uno trae asistencia. Así Y es yo con quería Dios. tener un niño que llamara Abraham, y ahí está Abraham. Amén. Hijo. Y dije, y quiero otro que llamo Isaac, y ahí está Isaac. Sí, eso es algo que parece como que no tuviera que ver con el asunto, pero lo que usted tenga en su mente lo trae existencia, Amén. para bien o para mal. Sí, así es todo, pero póngale mucho cuidado. Tiene que ver mucho las condiciones y el ambiente donde usted se mueve, ¿sí? El ambiente, el trato, las condiciones en el hogar, su economía, todo, ¿sí? La economía, todo lo que usted tenga en su mente, usted lo lleva a cabo. Usted lleva a cabo todo lo que tenga en su mente. Y el hermano Jefferson algún día tuvo en su pensamiento tener un taller, pues él lo trajo asistencia. ¿Sí? Así es. Uno trae las cosas a asistencia. Uno tiene una cosa aquí en la mente y usted le va dando forma y le va dando forma y usted mismo trae las cosas a asistencia. Yo quiero tener, en mi taller quiero tener
trabajadores y usted los tiene. ¿Sí? ¿Qué le impide? ¿Qué le impide? La negatividad. Así es. Pero si usted pone fe, cuesta, la fe cuesta en el Señor, todas estas cosas son Amén. posibles. Entonces, ya vamos terminando. La actitud mental depende necesariamente de lo que pensamos. Por lo tanto, todo poder, todo logro y toda posesión dependen de nuestra forma de pensar. ¿Sí me escucharon? Amén. Nuestro hogar, nuestras posesiones, la economía de nuestro hogar, la relación con nuestra esposa o el esposo, depende de nuestra forma de pensar. ¿Sí? Amén. La autoridad sobre los demonios, Así es también, amén. Eso es verdad. todo depende de la forma de pensar. Una vez miré yo por acá que estaban, a una hermana la tomó un espíritu, y entonces el hermano oró por ella. Y entonces le dijo, tranquila, que es más poderoso el que está en nosotros que está en el mundo. Cuando otra vez la volvió a tomar el espíritu y se tiró al piso, entonces llegó otro hermano y dijo, sal de aquí, Satanás, en el nombre de Jesucristo. Y por un momento otro la hermana comenzó a irse. Ella dijo que hasta que ese espíritu la venía persiguiendo hace mucho tiempo y habían orado muchas veces por ella, pero después de ese día fue liberada. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la persona habló con autoridad, digámoslo así. Y autoridad, como le dijera que es autoridad. Autoridad no es gritar, no es gritar. Autoridad es saber usted a quién se está dirigiendo. Amén. Si yo le digo, ¿cómo le va, hermano Joa? Yo estoy saludando al hermano Joa. Yo sé que él está ahí. Pero si no lo veo bien, yo digo, no, se parece a Joa, parece que sí. Así es. Entonces no pasa nada. Sí. Así hicieron allá del libro de los Hechos. Amén, así es. Digo, te echamos Satanás, el espíritu inmundo sale en el nombre de Pablo. En el nombre de Pablo. O sea, de algo así, ¿sí me entienden? Y digo el espíritu, yo conozco a Jesús y también conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Les pegaron una trilla. ¿Sí ven? Hay que venir a tener Gloria a Dios. autoridad. Así es. Por eso necesitamos nosotros saber quiénes somos nosotros. Necesitamos nosotros saber quiénes somos nosotros. Entonces, si para usted poderle hablar al espíritu inmundo, a los demonios, usted tiene que saber quién es usted. Amén. Pero usted me parece que hoy es hijo de Dios. Y Mañana peleó con la esposa y le parece, no, yo como que no. Como que no soy hijo de Dios. Entonces, usted no tiene convencimiento. ¿Sí? Y si después de pelear con la esposa lo llaman a hablar por un endemoniado, entonces, no, usted tiene que saber quién es usted. Amén, así es. Usted tiene que saber quién es usted. O sea, que todo depende de su pensamiento. Usted tiene que identificarse en las escrituras, saber que es un hijo de Dios Así es. y que está aquí no por sus méritos, ni por sus esfuerzos, ni porque usted tomó una decisión, sino porque Dios lo llamó. Amén. Y usted aceptó ese llamado. Así es. Y aquí está, y tengo fallas, errores y muchas cosas, pero usted tiene que confiar que usted va a llegar a la meta. ¿Sí? Amén. Y esa es la confianza que tenemos que tener. Que somos hijos de Dios, no por méritos ni porque hayamos hecho ningún esfuerzo, sino porque Dios me predestinó para ser un hijo de Él. ¿Sí? Digámoslo así, no. Digámoslo así, ya venía siendo un hijo de Dios. Estaba en los pensamientos de Dios, pero cuando escuché ese llamado, Recordó. entonces uno se identificó con esa voz. ¿Sí? Vamos a ver, hermano, así porque Gloria a Dios. no sé el tiempo cuánto es y vamos a dar por terminado.